Buenos días, vamos a hablar hoy con el doctor Nasal eh, acerca de degeneración macular asociada a la edad neovascular. Primero que todo, comentarles acerca del tema o los tópicos que se dieron en la academia el 2024 y evaluar un poco el impacto de la actividad o de los criterios de actividad de la enfermedad, de la degeneración macular asociada a la edad neovascular y cómo impactan en el intervalo de dosificación de los diferentes tratamientos. Primero que todo, definir cómo algunos especialistas en retina mencionaron la actividad o cuando se denomina una degeneración macular activa. ¿Ya? Y considera al menos uno de los siguientes aspectos. Una pérdida de la huesa visual mejor corregida, igual o mayor a 5 letras en la escala de TDRS, debido o secundariamente a la actividad de la misma enfermedad. O también una nueva o un aumento de la actividad de la enfermedad en el OCT. Esto se traduce en la aparición o aumento de líquido, ya sea intrarretiniano, subretiniano o subepitelio pigmentario, también una hemorragia macular o material subretiniano hiperreflectivo. Entonces, ¿cuándo tratar? O cada cuánto tratar, esa es una pregunta que día a día se realiza en la práctica clínica los retinólogos. Y la mayoría de ellos tienden a tratar cuando se detecta líquido en el OCT, incluso si la huesa visual no ha cambiado. En los diferentes ensayos clínicos, los criterios de actividad de la enfermedad van a guiar en los intervalos de las dosis, pero también se ha visto que pueden diferir entre los distintos estudios. Acá tenemos el estudio Candela, que está en fase 2, y el esquema fue que al inicio se administraba Flibercept de 2 miligramos y otro grupo de 8 miligramos. Luego de inyecciones mensuales, o sea, posteriormente inyecciones mensuales y después cada 12 semanas. El tratamiento adicional iba a ser en función de la actividad de la enfermedad a las 16, 24, 28, 36 y 40 semanas. Entonces, ¿qué se definió por actividad para hacer este tratamiento adicional? Una pérdida de la huesa visual mejor corregida mayor o igual a 5 letras o hallazgos anatómicos determinados por un empeoramiento o persistencia del líquido retiniano o también la aparición o aumento del desprendimiento del epitelio pigmentario o persistencia de hemorragias maculares, entre otros. Dentro de los resultados se vio que hasta la semana 44, alrededor de un 40% del grupo que había sido administrado a Flibercept de 8 miligramos y un 28,3% del grupo de 2 miligramos logró mantener el esquema cada 12 semanas sin inyecciones adicionales. Acá también se vio otro material, el Pulsar, que está en fase 3, y al inicio también se dividió en acá 3 grupos, cada 12 semanas y 8 miligramos cada 16 semanas. Todos comenzaban con 3 dosis mensuales.
Luego se evaluaba la semana 16, 20, 24. ¿Cómo se definió la actividad? Con un empeoramiento de la agudeza visual mejor corregida, mayor a 5 letras, anatómico. Entonces, íbamos en los puntos claves de este tópico, y es importante entonces evaluar y cómo influyen los criterios de actividad de la enfermedad. Vemos que en el trial Tenaya-Lucer se consideraron criterios de visión o criterios anatómicos, uno o el otro. Y se alcanzó el 78% de pacientes, o sea, el 78% de los pacientes alcanzaron un intervalo mayor o igual cada 12 semanas, en la semana 20. Mientras que cuando se consideraron criterios de visión y criterios anatómicos, como en el pulsar, un 96% logró un intervalo mayor o igual cada 12 semanas en la semana 20. Entonces, más que estos estudios en general son mucho más controlados y controlan variables que en la vida real son muy distintos, en el fondo. Son mucho más normados, por decirlo de alguna forma. Entonces es importante usar criterios que reflejen la realidad asistencial, o sea, nuestra realidad local, y ver cuál de esos funciona o cuáles tienen mejores resultados. También quisimos abarcar el tema de los biomarcadores en fibrosis en el tratamiento de degeneración macular asociada a la edad neovascular. Antes de los anti-VEGF podíamos ver cicatrización macular central intensa, una pérdida severa de la visión o frecuentes cicatrices disiformes, mientras que cuando llegaron los anti-VEGF ya se pudo realizar un control más efectivo de la exudación, desaparecieron estas grandes cicatrices, pero sí persistía un porcentaje importante de pacientes con fibrosis. Hay diferentes estudios que han evaluado este tipo de características en los pacientes con degeneración macular neovascular, y se ha podido ver que el 54,7% de los pacientes presentaron fibrosis a los 24 meses, sin diferencia en si eran tratamientos mensuales o PRM. Y en la práctica clínica se ha visto una variabilidad súper alta, que va del 14 al 83% de fibrosis reportada. Entonces, existen diferentes factores que provocan una variabilidad en la detección de la fibrosis, como los tiempos de evaluación, las características de los pacientes, las imágenes o las herramientas de imagen utilizadas, y es por eso que se realizó la conformación de un grupo internacional de nomenclatura sobre fibrosis en pacientes con degeneración macular neovascular. En la evaluación se considera que la retinografía, se identificaron diferentes herramientas como la retinografía, la angiografía con fluoresceína y el OCT. Se considera el OCT, Spectral Domain, como una modalidad primaria y para la evaluación de estos pacientes. Acá vemos una tabla donde muestra, en el fondo, el valor predictivo positivo, negativo del OCT, y que tiene una sensibilidad bastante alta, un 92%, pero una especificidad de un 57%. Vemos que en relación a la clasificación, se hizo de acuerdo a la ubicación del material hiperreflectivo en el OCT como subretinal o subepitelio pigmental. Y se vio que tanto en la retinografía como en la angiografía con fluoresceína aumentaba la sensibilidad. En el caso del color, en el fondo de la retinografía, sí se consideraba la localización de la fibrosis como subretinal o subepitelio pigmental.
Y en la angiografía con fluoresceína se vio que si bien era alto el porcentaje, ya con la identificación de líquido subretinal aumentaba la sensibilidad de los exámenes, de estos test. Y dentro de los puntos claves, vemos que la fibrosis persiste a pesar del tratamiento con anti-VEGF y que es importante estandarizar los métodos de evaluación, porque vemos que igual hay diferencias y que se deberían complementar entre estos tres principales exámenes y que, como les decía, lo que se recomienda es primero realizar el OCT, pero sí acompañarlo de esta multimodalidad como de la angiografía y también la retinografía. Muchas gracias. Sí, súper interesante, Fernandita, súper interesante. Perdón, ¿puedo decir una cosita? Lo encuentro súper interesante. No sé si tenías ahí tú los... ¿Sabí con esto de los puntos a considerar en la fibrosis? Con el OCT, bueno, más o menos obvio que me imagino que será el grosor de la parte fibrosis y localizarlo. Pero, ¿cómo lo hacen con el color, con la retinografía y con la angio? Que yo lo encuentro tan vago, tan difícil de catalogar eso. ¿Lo tenéis por ahí? En el paper relacionado a a lo que yo comentaba, ¿Sí? sale un poco descrito, pero ¿cómo se llama? Los aspectos o criterios todavía no están determinados, por lo menos ahí. Ah, ya, ya. Como que lo ve como más en general, ¿no? Ok, súper interesante. Sí, yo quería tomar la primera parte con la Fernanda, que es la que a mí me interesa. Tengo un montón de inquietudes acerca de eso desde hace mucho tiempo, porque no solamente se determinan los intervalos con los criterios de actividad de la degeneración macular, sino que la efectividad y los resultados finales y los esquemas que nosotros ocupamos y lo que nosotros consideramos o presumimos que es membranas neovasculares activas y no activas. O sea, en realidad, a pesar de los múltiples, ¿cómo se llama?, elementos que tenemos como para evaluar actividad, entre comillas, son presuntivos todos. O sea, en realidad no podemos decir si eso corresponde o no corresponde a una membrana neovascular que está filtrando, que en el fondo es la actividad. Entonces tengo una serie de consideraciones o de preguntas abiertas a discutir. Aquí está lo mismo que más o menos presentó la Fernández, que presentan un par de estudios en los cuales demuestran de que, de acuerdo a con los diferentes criterios, la actividad varía mucho, los plazos, ¿cómo se llama?, los cuales debiera, entre comillas, usarse los medicamentos, la frecuencia con la que debieran usarse y los resultados. Y son el aumento de grosor macular central, que hay criterios de 25, 50 micro, que son los más usados, no solamente en los estudios que presentaron acá, sino que en general, la aparición de una hemorragia macular nueva, si es que existía una antes o una neohemorragia, si es que no existía antes de la primera evaluación, y una pérdida de 5 o 10 letras de huesa visual con cartilla de TDRS. Esos son los criterios que se han usado en la mayoría de los estudios hacia atrás como para evaluar actividad o reaparición de actividad. Entonces, primero, consideración acerca de la agudeza de ISAC como criterio de actividad. Yo estoy tratando de aterrizar esto a un asunto más práctico. Primero que debe tomarse en condiciones, algunas de estas cosas son obvias, pero yo creo que en la práctica clínica son importantes y no siempre somos estrictos en aplicar ciertos principios. Debe tomarse en condiciones similares, cercanas a la estandarización. No solamente con el instrumento en el cual se mide, sino con las condiciones en que se toman. Yo creo que varía esto si se toma con el autorrefractómetro, si se toma con los lentes al aire, si se toma ¿cómo se llama?, con el agujero estenopeico, si se toma en la consulta del doctor Gonzalo o el doctor Sara, que el paciente está más cómodo, más incómodo, etcétera, etcétera. Yo creo que ese criterio es útil, pero tiene que siempre ir acompañado de otros criterios como para decir, para poder evaluar actividad o reinicio de actividad. Ahí está puesto en el 2 de descartarse factores oculares también que pueden influir en la determinación de agudeza visual. Estos pacientes habitualmente son pacientes dañosos y
que tienen otras condiciones oculares que pueden variar incluso de una consulta a otra, o sea, de una semana a otra, que el ojo seco, bueno, o la opacidad del cristalino, si es del mes 1 al mes 8, puede que haya aumentado la catarata, etcétera, y que uno puede interpretar como baja visión secundaria a una actividad. Y en la tercera te he dicho también, no siempre la baja de agudeza visual corresponde a aparición de actividad, pues puede resultar también de una atrofia o de una fibrosis, ¿no? Que no significa actividad, sino que significa un fracaso del tratamiento de alguna forma. Entonces, esas tres consideraciones hay que tener respecto a la agudeza visual, que es el primer criterio. El segundo, acerca del criterio de hemorragia considera acerca del criterio de hemorragia como criterio de actividad. Primero, que no siempre que en la evaluación inicial existe una hemorragia. Entonces, yo creo que una práctica deseable sería tomar una retinografía para que en posteriores, ¿cómo se llama?, evaluaciones, veamos si hay una aparición de hemorragia que ciertamente, si no hay condiciones, como nos dice en el punto 2, si no hay condiciones, ¿cómo se llama?, de comorbilidad que la expliquen, pudiera considerarse como un signo de actividad. Y cuando hay hemorragia, con mayor razón, porque muchas veces, o por lo menos en la práctica clínica diaria, uno se topa con que hubo una hemorragia y 6 meses después no hizo el tratamiento, estuvo estable durante 6 meses, 8 meses, y después hay otra hemorragia y no la tiene descrita, pero no tiene la fotografía. Tiene escrita, ¿y esta hemorragia es la misma que había antes? ¿Es más? ¿Está en el mismo lugar? ¿O desapareció y después reapareció? Entonces sería deseable tener un registro retinográfico siempre, creo yo, al inicio, como para poder considerar este como un criterio de actividad. Y considerar, claro, cuando aparece, que si es diabético, si tiene otra comorbilidad que pudiera conllevar a la aparición de una hemorragia, bueno, considerar que también puede ser, ¿no? Y las consideraciones ahora acerca del criterio de aumento del grosor central macular. Uno, que las mediciones no son siempre, bueno, primero que tienen que ser, creo yo, con el mismo instrumento, el caliper puesto en el mismo lugar, ¿no? Fijarse de que esto sea así, porque uno puede medir, qué sé yo, unas micras más al lado y aumentar mucho el grosor macular, unas micras más acá, y puede que eso no signifique el aumento de la actividad, sino que simplemente signifique una variación en la medición. Y considerar que pueden aparecer líquidos en regiones adyacentes y que no necesariamente aumenta, porque el caliper mide el grosor de la mácula, pero a veces aumenta el área en el cual hay líquido, y no necesariamente eso es un aumento de, o sea, una membrana estable, o no necesariamente se puede considerar eso como normal. Ahí en ese caso podríamos tener un grosor macular igual que el que teníamos hace 2 meses o 3 meses o 4 meses, pero aumentar la actividad porque tenemos un área en la cual hay líquido y antes no había líquido, ¿no? Entonces, claro, considerar eso también. O sea, no es solamente el grosor del lente, sino que la distribución del líquido subretinal o intrarretinal o lo que sea. Y ahí habría que hacer, claro, otra consideración, que hay ciertos espacios residuales que pueden confundirse con líquido, como los quistes o como las formaciones tubulares que hay en la base de la retina cuando se cronifican esta enfermedad, y que no necesariamente significa la aparición de líquido o el aumento de líquido. Y por último, quería poner en la palestra ciertas consideraciones generales, que yo creo que una buena aproximación, esta es una ocurrencia mía, seguramente se le ocurrieron a millones de personas antes que a mí, pero de repente uno tiene la duda por qué, si uno va a determinar cuáles son los criterios de reactivación o activación o actividad de una membrana, ¿por qué no medir, qué sé yo, con los mismos fármacos, los mismos esquemas, con este criterio y con este criterio, el resultado final? Porque ahí tendríamos una aproximación mejor de cuál era realmente el criterio que correspondía a una actividad y cuál no correspondía a una actividad. O por lo menos tener una aproximación más cercana a eso, ¿no? A pesar de que no tenemos, ¿cómo se llama?, la certeza. Y sería deseable que en la práctica clínica consideráramos esquemas basados en los estudios pivotales de cada fármaco,
adecuándolo, por supuesto, a la realidad nuestra y compartir distintas experiencias en instancias como la que tenemos ahora. Porque, claro, finalmente ocurre con mucha frecuencia y también esto tiene que ver con la incerteza acerca de los resultados, de los parámetros y de la evaluación, con mucha frecuencia que cada uno tiene un esquema personal que a veces se acerca a los estudios pivotales y a veces no se acerca a nada. Y tiene ideas personales acerca de cómo tenemos que seguir, porque por esto me fue bien, o me fue regular, o me fue mal, qué sé yo, o con tal fármaco o con tal otro. Entonces, eso es bueno siempre estar sometiéndolo a discusión y compartir la experiencia. Y si nos basamos, tratar de estar cerca de aquellos estudios, como se llama, más pivotales, o sea, más básicos en cada uno de los fármacos y con cada uno de los esquemas. Y el OCTA también puede ayudarnos mirando cuáles otros criterios pudieran servirnos, como decir esta membrana activa o no. La estandarización del OCTA, bueno, en la medida que vaya mejorándose la sensibilidad, no la sensibilidad, sino que la potencia, ¿no se dice la potencia? ¿Cómo se dice? La capacidad de definición. Eso, la capacidad de definición, ese también podría ser un criterio. Si esto de repente se desestructuró o no se desestructuró y creció, o un aumento, el crecimiento de la membrana, puede ayudarnos a decir, bueno, vamos bien por este lado, no vamos bien, esta membrana está más activa o está menos activa, ¿no? Pero tenemos que estandarizar eso y probablemente tiene que haber una mejor, claro, definición de las membranas neovasculares, que todavía son cada vez mejores, pero todavía no tenemos un panorama general de lo que pudiera haber ahí oculto debajo de la retina o en la retina. Y lo último es que a pesar de que la geografía ha retrocedido en términos evaluativos desde que apareció el OCT, la filtración en la geografía puede ayudarnos a pesquisar actividad de una membrana neovascular que no es evidente con ninguno de los otros métodos. O sea, no hay que descartarla en absoluto. O sea, si hay una baja visión y vemos que hay, qué sé yo, un grosor macular, por ejemplo, similar con evaluaciones anteriores y vemos que la baja visión no corresponde a ninguno de los factores que yo acabo de poner, bueno, tal vez no es mala idea tomar una geografía y ver si la geografía está filtrando y está provocando esa baja de la agudeza visual, lo que indicaría una actividad o reinicio de actividad o una mayor actividad de la membrana neovascular. Y eso yo lo someto a conversación, porque son todos puntos que están siempre en la palestra de la práctica clínica nuestra. No sé, pues así que doy la palabra. Súper interesante la presentación, ¿eh? Y agradecemos a Fernanda como a Samir que hayan tocado este tema, que la verdad es que es un tema que vivimos todos los días. ¿Ah? Son temas que ya vemos que no son para nosotros nomás, sino que a nivel mundial. Cómo evaluar la actividad de una membrana, cómo evaluar la frecuencia de los tratamientos. Más encima ahora tenemos las diferentes drogas que nos vienen a complicar un poquito más estas decisiones. ¿Ah? Sí, yo creo que rescatando de todas las cosas, que muchas cosas interesantes lo que ustedes han planteado, la retinografía sería un punto importante de tener, porque muchas veces las descripciones son pobres a nivel de la ficha clínica y uno se encuentra entonces con descripciones de otros colegas, con descripciones de uno mismo que la verdad no le dicen nada. Y es bueno tener una imagen. Le dicen lo apurado que estuvo uno cuando lo describió. Exacto, si tenía un montón de gente esperando afuera, ya sí, la cosa se complica más todavía. Ahora, se fue la idea que iba a decir. La retinografía, que es importante. Bueno, en lo personal, yo actualmente, por todas las mismas consideraciones que han hecho ustedes, y la dificultad para que existiera una estandarización precisa de cuándo inyectar y cuándo no, enfrentado a esa dificultad, yo lo que he hecho últimamente, sobre todo ahora que tenemos un medicamento que nos permite tratar a los pacientes a un costo razonable y a un intervalo razonable también, porque todos los meses es difícil, ¿eh? Cada 3 meses ya es más simple y cada 4 meses mayor aún.
Sobre todo, como digo, si tenemos un medicamento que nos permite con cierta seguridad establecer esa situación. Yo en lo personal utilizo el criterio de 4 meses, 4 en la dosis de carga, cuando es una membrana muscular claramente activa, esas que llegan claritas al principio, con actividad, con todo, que no hay dónde perderse. 4 inyecciones de faricimab posteriormente. Lo que sí tengo que evaluar es si es cada 3 o 4 meses. Hace poco presentamos un trabajo en que decía que cada 4 meses solo un 50% era capaz de llegar sin actividad. Cada 3 meses un 80%. Por lo tanto, uno se tiene que mover entre elegir cada 3 o cada 4. Y ahí me las barajo yo, bueno, nunca, si he terminado una dosis de carga, voy a citar al paciente a los 4 meses, sino que siempre lo cito a los 3 para evaluar. Y ahí veo, si la cosa está totalmente estable, subo a 4, pero más de 4 no les doy hasta que no tenga una... Nunca me he tocado con menos de 2 o 3 años un paciente que la membrana se desestructure totalmente y uno tenga la seguridad de que está frente a un paciente ya absolutamente inactivo. Porque montones de veces me ha tocado evaluar una inactividad que llega de un momento a otro con todo activo, ¿no? Líquido, sangre, etcétera, etcétera. Y ahí retrocede mucho la capacidad de la agudeza visual. En fin, han dicho muchas cosas recontra interesantes que son del manejo diario, pero dejo la palabra a otros colegas que seguramente tienen mucho que agregar. Hola, Adelante, Mauricio. hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, muy buena la presentación y el tema. Pero a mí me ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado, en pacientes miopes altos, en que muchas veces los exámenes, el OCT, la angiografía incluso, no muestran mucho porque es muy difícil, pero el paciente nota que está viendo más raro. Bueno, a veces se nota en el examen la agudeza visual, que cambió. Pero me ha pasado en 2 o 3 pacientes miopes altos y que dicen, estoy viendo eh, con mayor metamorfopsia y no sale en ningún examen. Y le he hecho una prueba terapéutica y ha mejorado. Bueno, normalmente son con baja visual un poco, pero no aparece mucho en los exámenes. Bueno, yo tengo varios casos así, hace mucho tiempo, en el J también tenemos, lo discutimos hace muchos años eso, Mauricio, de los altos miopes, a veces la metamorfosis es el único signo que tú puedes, el único síntoma, y el signo no lo encuentran ninguna, ni en el OCT ni nada, pero los pacientes claramente se dan cuenta cuando uno inyecta una, allá inyectamos Avastin, con una Avastin, de repente se perfectamente. La primera me tocó un ingeniero que se da cuenta perfectamente, porque yo con metamorfosis le hice todo esto, el miope, lo discutí con Rodrigo Vidal, con la doctora Lechuga, ¿no? Inyecta, yo alguna vez lo inyecté y al otro día me dijo, no, ahora puedo leer perfecto. Y después llegó un año y medio después y la misma cosa, lo he inyectado un par de veces y me ha pasado con varios pacientes. Yo creo que todos los que nos dedicamos a esto le ha pasado con... Sí, es algo que no es tan incomún. Yo también tengo varios pacientes, inclusive es divertido porque prácticamente el paciente decide cuando se quiere inyectar y cuando necesita el tratamiento. Y tú no tienes nada que opinar mucho, excepto inyectarlo. Y tu respuesta es que el paciente mejora la visión a los pocos días. Sí. Y afortunadamente necesitan pocas inyecciones porque son membranas miopes y se portan mejor. Ahora, esto sale un poco de lo que hablamos ahora, sí, porque esto es más diferencia macular. Pero yo pensé lo mismo que dijo Mauricio en relación a esto. Entonces, no hay un solo examen y ninguna sola evaluación que sea a veces específica y suficiente para indicar estos tratamientos. Esto es como el glaucoma. Tú no haces el glaucoma solamente con un examen. Necesitas varios exámenes para decidir cuándo, cómo y con qué tratar. Aquí es lo mismo. Necesitas la evaluación para los pecados, tal vez, que quede más o menos claro que la evaluación son primero de la agudeza visual, que tal vez es la más importante, donde los pacientes te relatan una baja visión. Eso ya es una alarma que dice lo más probable que esto está activo. La segunda es el OCT, y esos dos son con los que más nos manejamos. Y el OCT va a mostrar líquido en algún lugar de la retina, bajo, dentro, epitelio pigmentario, en algún lugar va a haber líquido. Y en la parte clínica del examen, fundamentalmente ver
con la lupa la presencia de hemorragias retinales, también a cualquier nivel, puede ser subretinal, puede ser intrarretinal, y también la presencia de líquido, que a veces se ven las elevaciones si tú colocas una lupa ahí, o a veces ves manifestación secundaria de líquido como presencia de algunos exudados en algunos casos, como los rápidos, y también se puede hacer más normal. Entonces al final es eso, es la visión, los signos clínicos y el OCT, y ahí uno decide. Ahora, ¿cada cuánto uno tiene que inyectar lo que es el doctor González? Es tan variable esto. No sé, cada uno tiene en su práctica clínica, va viendo además cuánto el paciente necesita de visión, porque no es lo mismo, a veces una abuelita de estancia de ruedas que tiene 85, 90 años, que una persona activa que trabaja todos los días, que tiene 60 años y es mucho más sensible a la baja de visión. Y tú quieres que esa persona esté mejor y lo inyecta un poco más seguido. Una señora ya mayor que tiene el otro ojo bueno, lo inyectas un poco menos y tratas de ahí arreglártelas para que no tenga bajas de visión tan grandes. Entonces, también la tolerancia al líquido y a la baja visión también es un tema que uno va manejando dependiendo de cada paciente, creo yo. Y en cuanto al intervalo, lo último, tal vez el intervalo, yo no sé, yo la mayoría de los pacientes lo inyecto máximo con babismo cada 2 meses. Realmente cuando pasan de los 2 meses, hay algunos que pueden estar muchos meses sin necesidad de inyecciones, hasta que a veces recaen o no recaen. Pero sí, yo no tengo casi ninguno que inyecte, por ejemplo, cada 4 meses. No, generalmente después de los 2 meses anduvo bien, le hago un OCT, como uno hace el seguimiento, yo se lo hago como cada mes y medio, un OCT. Y ahí uno ve, si no pasa nada, vamos al mes y medio después. Otro OCT, la señora está igual, misma visión, OCT no ha cambiado, bien. Cuando ya pasan unos 3 OCT que el paciente no tiene nada, uno dice como ya, de esta me libré un poco y lo más probable es que ya está inactivo y bueno, podrá recaer, pero no lo voy a inyectar y a lo mejor le pido un OCT a los 3 meses más, no sé. Hay gente que le gusta el Treat and Extend y hacerlo así como más matemático. Yo lo hago más personalizado, pero es una cosa de cada uno también. Aquí no hay como... Yo hago el Treat and Extend en una segunda ocasión. Hago lo mismo que tú, pero si se llega a recaer después, lo tengo tal vez con Treat and Extend durante un par de años. Claro. Si recae en una segunda ocasión después de eso. Después que tú haces un Treat and Extend cuando recae. Yo cuando recae como que comienzo un poco de nuevo. No, comienzo de nuevo, pero después con Treat Treat and Extend. Hago los 3 meses, hago 3, no 4, y después lo dejo un par de años porque, claro, ya si me recayó la... Yo creo que pongo 2 o 3 más y de ahí empezamos de nuevo. Ir alargando y viendo. Y hay algunos que tú la inyectas, no sé, 6, 7 veces, lo que sea, y después de 3 OCT al mes y medio, ya llevan 4 meses sin actividad, tú como que los puedes soltar un poco. Carmencita quería decir algo, parece, Carmen Lu. Sí, no, pucha, hablando de los altos miopes, especialmente para los becados, dilaten al paciente. Es muy difícil pillar una de estas membranas, muchas veces los CT, pero creo yo que hemos perdido un poquito de la práctica clínica y estamos muy, muy fijados en los CT. Tú los dilatas y se ve la sangre. Lo que sí tienen que tener cuidado, chiquillos, de no confundirse, obviamente, con los vasos coroideos atrás, ¿no es cierto?, por la atrofia retinal. Y eso, alguien dijo por ahí que con una inyección andaban regios, sí, es una patología bastante agradecida. Ya, pero no, mi mensaje era que los dilaten, no solo los OCT a veces es espantoso, horroroso. Tenía un paciente con metamorfopsia, lo dilatáis, ya está, prueba terapéutica. Eso, para los becados, pero yo a veces me ha pasado N veces de decir, chanfle, no sé qué hacer, una buena dilatación, y me fijo bien y listo, eso. Lo que dice Carmencita es verdad, se ve la sangre en los miopes y se ve generalmente la membrana. En los miopes se ve la membrana pequeña, redonda, oval y grisácea. Y al lado a veces se ve líquido y al lado a veces se ve alguna hemorragita. O coronado por sangre. O coronado por sangre, Claro. absolutamente. Eso se ve en los altos miopes. O no Oye, se ve. Una cosa importante que dijeron ahí, que yo lo encontré muy importante, que el eje del corte coincide con el examen anterior, para que uno pueda evaluar exactamente el mismo corte del OCT. Rebeca, tú... Sí, eso de los miopes, yo publiqué hace 1000 años un trabajo cuando llegó el Avastin a Chile con el Avastin en los miopes. Con el Avastin en los miopes, a veces con una sola inyección bastaba y sobraba. Los miopes, gracias a Dios, son una maravilla. Está publicado por si acaso.
Y esto de mirar el fondo de ojo, pucha, que es importante, yo concuerdo plenamente. Fíjate que a mí me está cargando un poco la retinografía, me carga que el color no está adecuado, me carga las sombras que aparecen, me carga la definición, así que yo creo que uno tiene que verlo y ya la retinografía le dará el apoyo así básico, si hay una hemorragia o algo, pero a mi gusto, en la membrana neovascular, la retinografía, estoy hablando por supuesto con Optos, es tan de mala calidad que no tiene nada que ver con lo que uno ve, con la calidad de información que obtiene cuando uno ve al fondo de ojo con una buena lupa. Así que realmente esa es la recomendación mía también. Examinar al paciente por lo menos la primera vez para que uno entienda, para que uno vea los detalles, te fijas, porque no se ve en el Optos, es imposible. Y lo otro es que no entendí bien lo que dijo Jorge, o sea, porque cuando tú vas extendiendo, o sea, tú das primero ya la dosis mensual y después vas extendiendo, ¿y cómo vas extendiendo? No caché bien, porque yo voy separando, yo voy haciendo en realidad un treat and extend, y después voy alargando hasta que estoy cada 3 o idealmente cada 4, pero siempre controlando a los 3 o 3,5, no sé, bueno, eso te quería preguntar. Y lo otro que les quería decir es que yo ocupo harto el angio-CT, fíjense, en el control. Cuando yo veo que está, o sea, cuando ya voy extendiéndome, obviamente evalúo el grosor, veo que no haya líquido, pero siempre allí estoy, no sé, me estoy aficionando a la evaluación del angio-CT y a los signos de actividad angiográfica en el angio-CT de la membrana, que son súper útiles. A veces uno ve la reaparición de la membrana solamente cuando empieza a revivir la membrana. Me pasa también con las paquicoroides, con las membranas secundarias de paquicoroides, las membranas tipo 1. La encuentro una muy buena herramienta. Yo sé que no estamos en la situación perfecta del angio-CT, todavía nos queda, pero fíjense que aporta harta información. Yo lo uso harto. Sí. Disculpa, el OCT, lo que decía Rebeca, el OCTA es útil para ver la membrana, ¿no es cierto?, la estarborización que se ve debajo de la degeneración maculares. Pero el problema es que yo no sé si es tan confiable o no, porque como esto es un corte como en faz, ¿no es cierto?, paralelo a la retina, y se va profundizando, no siempre cae en el mismo lugar. Y si la retina se engruesa, se eleva por fibrosis, por líquido, lo que sea, ya ese corte no mantiene la misma línea, entonces te van a aparecer más o menos vasos. Entonces, yo creo que el problema de los TEA es que creo que es poco reproducible cuando hay mucha distorsión de la arquitectura macular, no cuando está la mácula más o menos bien. Sí, concuerdo, por eso que es tan buena las paquicoroides. Efectivamente, mientras más ordenado, más fácil de hacer eso. Y lo otro es que hay que hablar con los tecnólogos. O sea, idealmente, quizás Andrés va a decir aquí, porque en Europa, tú sabes que los oftalmólogos hacen los CTA, o sea, uno hace el corte, pero nosotros estamos fregados en eso. Pero estoy totalmente de acuerdo con eso. Algo iba a decir, perdona, se me pasó una cuestión. Y lo otro es que ayer, por ejemplo, tuve que ir a hablar con los tecnólogos, que es algo que tenemos que compartir. Es que ellos habían hecho un corte, Andresito al tiro, habíamos hecho un corte, el corte principal en que estaba la angio-CT estaba con un zoom nada que ver con lo habitual. Entonces hay que chequear que el zoom y el corte estén adecuadamente para que tú obtengas información, porque si tienes un zoom gigante, o sea, perdón, mínimo, no vas a ver los detalles que tienes que estar viendo. O sea, tiene que haber una buena correlación y hay que estar atento a esa información. Bueno, y ahí una cosa cortita respecto a eso. Tienes razón tú, Rebeca, que los cortes, porque muchas veces los cortes de otras partes, depende de dónde sacan los CT, vienen estandarizados. Corte lo superficial de retina, medio, profundo. Pero a veces la membrana está entre medio. O sea, ahí el que tendría que hacer el corte y la búsqueda personalizada del tecnólogo. Y ahí tenemos un último problema que mencionó Samir, que es que, claro, ¿de qué nos sirve tanto ver cuánto neovaso hay y qué tanto creció? La lógica diría, creció el neovaso, inyectémoslo, ¿no? Paremos esta ramificación, pero los trabajos muestran de que uno no debe inyectar por la presencia de neovascularización renal, sino por la presencia de líquido. Cosa que antes yo imaginaba que no iba a ser así, pero los trabajos muestran eso. Entonces, tampoco mostrar que esta membrana crece significa que va a tener que tratarlo. No, porque hay membranas silentes, claro, que pasan años y uno lo ve. Yo tengo un par de casos por lo menos que uno lo ve y no tiene líquido nunca. Hay que dejarlo tranquilo, ¿sabes? Totalmente de acuerdo, pero usarlo como información con las paquicoroides es fabuloso, porque hay una correlación fantástica entre aparición de líquido y arborización de la membrana.
Pero efectivamente hay que considerar todas estas cuestiones. Andrea Queveque. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muy bonita la presentación. Estoy de acuerdo con la doctora Vega, el tema de la ANGIOCT es una muy buena herramienta, sobre todo cuando queremos ver membranas neovasculares en pacientes en relacionadas a enfermedad paquicoroidea. Yo creo que ese es como el gran, está mega ultra publicado ya, que ese es como el gran target actual. Con respecto entonces a la ANGIOCT, muy buena herramienta. Ahora, el único problema es que para poder ver una membrana neovascular activa e inactiva es muy subjetivo. O sea, uno puede ver o blanco o negro. Es decir, un CIFAN, una de estas medusas gigantes diciendo está activa, o un árbol caído. Pero no hay como un intermedio, ponernos a medir vasos entre medio es muy engorroso. Entonces yo creo que la utilidad actual sin inteligencia artificial es muy difícil de poder aplicarlo realmente a una decisión tal como decía Jorge. Y lo otro importante, el tema de, lo de las membranas mióticas, sí, con pacientes con metamorfosia miope alto es inyección y con eso sanan. Y la última cosa, con respecto a lo que se hace en Chile, de que nos lleguen los informes impresos, claro, eso es muy malo en el fondo, en el sentido de poder evaluar bien el examen, porque normalmente lo que se hace en otros lados es que uno tiene el mismo software con lo que uno puede analizar realmente qué es lo que está pasando con el examen, y uno puede segmentar, tal como decía Jorge, y podemos ir nosotros a buscar, hacer una segmentación de X por X micra, subir y bajar en el fondo desde el EPR hasta las zonas más internas de la retina, y con eso buscar, membrana o qué sé yo, y con eso sí podemos en el fondo tener algo mucho más objetivo con respecto a lo que está pasando en las distintas capas de la retina. Ahora, lamentablemente nosotros en Chile utilizamos exámenes hechos por tecnólogos que claro, lo hacen excelente y todo, pero tenemos el examen impreso y con eso no podemos jugar. Hablamos de esto en la última reunión de la SOCHIRED, de la posibilidad en un futuro cercano de poder contar con el software. Sé que es caro, pero quizás valdría la pena evaluarlo en un futuro y ver si es que podemos tener el acceso al software en la misma consulta para poder jugar nosotros mismos con las segmentaciones y poder buscar ahí mover el haz de grosor y todo eso para poder hacer que el examen sea un examen mucho más objetivo en el fondo. Ojalá. Dada la hora, a mí me gustaría resumir un poquito, sobre todo pensando en los becados, que aquí se han dicho varias cosas que resumen la experiencia de años de retinólogos que trabajan todo el día en esto. Por lo tanto, en primer lugar hay que rescatar que el tratamiento de alguna manera es un poquito personalizado. En segundo lugar, que para el diagnóstico de la actividad de la membrana neovascular son todos los elementos importantes. O sea, hay una práctica que probablemente por la clínica, por el apuro, se tiende a hacer, y uno mismo cae en eso, de mirar el OCT, es decir, el puro CT, y dice aquí, no, aquí está una membrana neovascular, cantora, vamos, y de ahí el paciente partió con el diagnóstico de membrana neovascular activa, y ese apellido no se lo saca uno, por lo menos en muchas inyecciones más. Por lo tanto, rescatar acá de que todos los elementos clínicos y de tecnología son importantes. En primer lugar, se dijo acá la agudeza visual. Estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha planteado en los trabajos. Uno tiene que evaluar más de 5 líneas, porque aquí lo dijo muy bien el doctor Nasal, hay muchos elementos que influyen en la agudeza visual de un controlador. El trim lagrimal, muchas veces nos ha pasado que el paciente durante estos controles seriados va aumentando una catarata y uno eso lo va tomando como una actividad. Pero cuando hay en un tiempo relativamente corto más de 5 líneas de pérdida de agudeza visual, es un elemento clínico bastante importante. El resto es el examen clínico, por favor. No se vaya a sacar de esta reunión que la retinografía reemplaza el examen clínico, de ninguna manera. El examen clínico es fundamental y ojalá hecho con lente de Goldman, que mejora mucho el discernimiento, digamos, de la existencia de edema, la existencia de hemorragia. En eso estoy totalmente de acuerdo con la doctora Vega, que una retinografía, muchas hemorragias pequeñas se pueden pasar
y que nos está dando el diagnóstico cantor de actividad. Por lo tanto, todos esos elementos son importantes. Y en tercer lugar, el OCT, que es evidentemente un examen muy importante en el día de hoy, pero que tiene todos los elementos de fuerza y de debilidad, que ya se han comentado acá y no vale la pena insistir. Tal vez solamente en el hecho de que muchas veces uno ve membranas neovasculares que con el tiempo y con muchas inyecciones va quedando un árbol, va quedando, digamos, como los troncos, y uno dice, bueno, aquí ya no está activo esto. Entonces ahí recordar siempre que todavía la angiografía con fluoresceína sigue activa, tiene sus indicaciones y de repente tenemos que pedirla también. Eso a modo de resumen, porque se han dicho muchas cosas interesantes. La fibrosis es otro tema gigantesco dentro de la evaluación de las membranas neovasculares, pero bueno, ya se dijo bastante en el día de hoy. No sé si tú te querías decir algo, ¿no? No, parece que no.